Aquí, bueno, la explicación de los términos teológicos claves antes de que empezamos a hablar del análisis teológico, son esas palabras que se convirtieron en términos técnicos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de el Padre, estamos haciendo una referencia técnica, es un término técnico que usamos para referirnos a Dios, o cuando hablamos del Hijo o del Espíritu Santo. Todo el mundo entiende, o la mayoría de las personas que son cristianos, entienden que estamos hablando de Dios. O cuando hablamos del pacto, y entonces estamos hablando precisamente de un concepto importante, o la ley, el evangelio, esos son términos teológicos. Bien, en la Biblia hay términos teológicos que le llamamos términos de teología bíblica. Hace rato habíamos visto esa lista, aquí tenemos esa lista, miren, y algunos de estos términos van a decir, sí, el Padre, el Hijo, claro, que son pecado, compadecerse, muerto, perdido, encontrar. Entonces, todos esos términos son términos importantes. Nosotros para el análisis teológico hemos elegido solamente 6 palabras. Obviamente para sus trabajos ustedes o elijan 3, o sea, porque es un texto muy grande y porque también lo que ustedes tienen aquí es un ejemplo, pero para los trabajos que ustedes van a presentar, con que elijan entre 3 y 5 estaría bien. Siempre buscando que sean las palabras más importantes. Yo aquí elegí Padre porque simplemente vean cuántas veces aparece, aparece en el versículo 12, 17, 18, 20, seguramente es un término importante. Hijo aparece 2 veces, con 2 distintas palabras. Pecar aparece algunas veces, he pecado, por lo menos lo dice él 2 veces. Compadecerse como la acción del Padre. Muerto, porque él se refiere a muerto y perdido. O sea, muerto para decir de forma figurativa que se había roto la relación, y perdido para describir que vivía alejado de su familia o de Dios. Volver a la vida y encontrado también son términos que aparecen y que aquí los vamos a tratar como si significaran lo mismo. Bien, el análisis teológico tiene las siguientes partes. Ahí vamos. Aquí está, análisis teológico. Ustedes pueden ver, hay 4 circunferencias, así que tiene 4 partes. Y vamos a trabajar precisamente en escoger las palabras que son significativas. Y ya hemos visto, ya tenemos ahí esa lista de 12 palabras, esa gran lista de 12 palabras. Entonces, ya teniendo esa gran lista de 12 palabras, nosotros podemos decir, sí, el término teológico importante es aquel o lo otro. Ya tenemos nuestra lista y entonces de esa lista vamos a elegir las que sean más relevantes. A ver, veamos. Entonces, nosotros dice que si juega un papel clave en el pasaje, y dijimos Padre, seguramente es una palabra importante porque se usa muchas veces. Voy a regresar un poquito en el texto para ver, miren, ahí está. Entonces, hay algunas que se usan más veces que otras. Vuelvo otra vez al análisis teológico. Luego dice, si ha aparecido frecuentemente en contextos previos. Bueno, si en el contexto, mientras Jesús o Pablo o cualquier autor viene hablando y usa mucho este término, bueno, eso podría servir. Dice, o si ha sido importante en la historia de la redención como revelada hasta ese punto. Y bueno, términos que han sido importantes, por ejemplo, Dios. Todos los nombres de Dios son términos teológicos claves. Siempre que se usa un nombre para Dios, muchas veces los autores usaron los nombres de Dios no solamente al azar. De repente nosotros usamos los nombres de Dios así, el primero que se nos ocurra. Pero ellos solían usarlos con ciertos fines. Entonces los nombres de Dios tienen relevancia, son términos teológicos clave. Entonces en este caso elegir al Padre es importante. Otros términos como pecado, que
apareció desde Génesis y que se ha usado constantemente. Todos los términos y referencias al pecado seguramente son términos teológicos. Otros que tienen que ver con la salvación, la redención, la obra de Dios, el hecho de que Dios busca al perdido, todas esas cosas son relevantes. Entonces nosotros vamos a ver los términos que se eligieron, ya los habían visto ustedes rapidito. El Padre, que dijimos es un término importante, es una referencia a Dios. Hijo, y pecar, compadecerse, muerto, volver a la vida, encontrado. Ustedes van a tener oportunidad de ver más de cerca esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de que elegimos las palabras, ya hemos elegido de esa lista grande, elegimos de 12, elegimos solamente 6. En mi caso yo elegí 6, yo les recomiendo a ustedes elegir de 3 a 5, porque también es bastante trabajo. Luego hay que definir las palabras. Esto es muy importante, ustedes van a necesitar un diccionario bíblico. Algunos tienen diccionarios bíblicos electrónicos. Bueno, van a necesitar un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico va a necesitar una concordancia para hacer el trabajo que viene. Diccionario bíblico, concordancia. Si tiene a la mano una teología del Antiguo o del Nuevo Testamento, dependiendo del texto que esté tratando. En este caso tenemos un texto del Nuevo Testamento y vamos a depender mucho de teologías del Nuevo Testamento. Miren, vamos a ir al pie de página. ¿Ven? Bueno, espero que se alcance a ver. Voy a ver si puedo darle un poquito más y ustedes pueden ver con mayor facilidad mi pie de página. Yo tengo ahí una cita y es de una teología del Nuevo Testamento de George Eldon Ladd. Yo fui a leer el artículo que trae el autor ahí sobre el Padre y entonces hice un resumencito. Porque bueno, obviamente no le voy a llegar a la hora del sermón a los hermanos y saco un libro y se los leo. Tengo que hacer un resumencito. Pero vean, puede ser que usted tenga un diccionario teológico. Creo que más abajo usé un diccionario teológico. Creo que no. Ah, miren, aquí está. Usé el diccionario teológico del Nuevo Testamento y ahí dice cuál. A veces uso diccionarios teológicos, a veces uso una teología. Bueno, el material que usted tenga a la mano, cuando uno no tiene ni diccionario teológico ni teología, puede usar uno un diccionario bíblico. Todo aquello que le ayude a definir bien el contenido teológico, porque finalmente nosotros, muchas de las tendencias actuales de la predicación es que yo tengo una teología y se la impongo al texto. Eso no es exactamente lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es leer el texto y encontrar las enseñanzas teológicas que el mismo texto presenta, porque de otra manera entonces nosotros estamos inventando y decimos que la parábola fulana enseña tal cosa, cuando en realidad no enseña eso. Nosotros lo inventamos y se lo pusimos ahí. Y ya cuando los hermanos piensan que así sucede, que así es, porque usted es el predicador, usted es el que estudia, o quizás usted estudia en un seminario, pero no se trata de ponerle a los textos imponerle a los textos el contenido, sino comprender el contenido que de por sí tienen. Y ese sería un sermón doctrinalmente correcto. Así que aquí definimos, les digo, no vamos a leer todas las definiciones, porque en realidad, si ustedes hojean su material, el análisis teológico ocupa varias páginas, desde la página 34 hasta la página Dios me libre. A ver, se los leo. Es hasta la página 43, entonces no sería una gran idea ponernos ahorita a leer todo ese material. Ese material se les entregó a ustedes por escrito o lo van a recibir por escrito y lo van a poder leer para ver el ejemplo. Finalmente, este video es solamente una orientación. Y vemos allí, entonces, ahí está una definición. El chiste es definir en el contexto de la palabra. No nos importa qué haya significado en otro contexto, nos importa qué significa aquí. Entonces aquí hacemos un resumencito porque también hay quienes agarran y quieren copiar todo lo que dice el libro. Se trata de leer, identificar los datos importantes. Miren, solamente de este resumencito que hice, dice que leí 4 páginas del libro y ustedes no tienen aquí
4 páginas de escrito, es un resumen. Y de eso se trata. ¿Por qué? Porque finalmente a los hermanos, en la hora de predicar, ¿qué tanto tiempo tenemos? Tenemos entre media hora y no sé, algunos sí tienen la oportunidad de sus iglesias, los aguantan, de predicar hasta 1 hora. Está perfecto, qué bueno. Pero quien no, entonces, de todos modos, aunque prediques 1 hora, no puedes traerle a la cabeza a los hermanos simplemente 4 páginas de un libro. Eso sería como decir, dar cápsulas para dormir o algo así. Vean, en Lucas 15 enseña que el lugar adecuado del ser humano es en la casa del Padre. Esa es una idea que surgió de la lectura. Bueno, pero así, rápidamente, yo dejo estas ideas porque en los sermones me sirven. Bien, luego tenemos hijo y también mismo trabajo. Tenemos aquí el mismo trabajo de resumir y ahí está la nota. La nota dice que sacamos esto de un diccionario. Luego tenemos pecar. Perdón, es hijo y luego tecnon. Entonces y luego tenemos pecar, igual, un trabajo que vean, el pecar tiene serán unos 20 reglones, 15 reglones de definición. Bien, y ahí dice que fuimos al diccionario también. Y la siguiente palabra, compadecerse, están las palabras en griego. Si usted no maneja griego, no se preocupe, usted hágalo en español. O sea, yo lo hago porque, bueno, yo algo sé de griego y además, a nivel licenciatura los chicos aprenden griego y requieren que, pues, tener ejemplos en griego, pero no es necesario saber griego. Usted vaya a un buen diccionario, a un buen comentario y esas cosas lo van a sacar adelante. No es indispensable. Hay muchos buenos materiales que le van a ayudar. Eso no se lo diga a mis estudiantes de griego porque van a querer dejar la clase. Bueno, tenemos muerto y perdido y aquí están las 2 palabras que significan más o menos lo mismo y aquí tenemos el término muerto y tenemos ahí alguna definición. Lucas 15, del 24 al 32, porque queremos definir el contexto. En Lucas 15, del 24 al 32 se dice que uno de los hijos estaba muerto, en el sentido de que había sido excluido por el padre del círculo de los vivientes. O sea, se había ido y ya no estaba entre el círculo de los vivientes. También se dice que estaba perdido. Y vean y vean que eso de perderse como la moneda, como la oveja. Los hombres sin Dios son como ovejas perdidas que sucumbirán si no sale el pastor a buscarlas para liberarlas de su situación caída. Él ha venido a buscar lo que había perdido, Lucas. En él revela Dios su amor con la intención de que tengan vida eterna y no perezca ninguno de los que creen en él. Entonces ahí tenemos. Y volver a la vida, también aquí está definido. Una vida alejada de Dios es considerada como muerte, y como tal se le asigna en Lucas. Entonces los elementos principales para conservar la vida, el aliento, el vestido, son recibidos con gratitud como dones del Creador. La vida futura se consigue por medio de la resurrección de los muertos realizada por Dios. Así la conducta presente con relación a la voluntad de Dios decide la participación de aquella vida futura. Entonces él tenía que participar en una relación con Dios o con el Padre para tener la vida futura. Y bueno, eso es la primera parte. Nosotros decimos, allá las identificamos, luego las definimos porque queremos saber qué quiere, y luego dice, tenemos que examinar los usos de la misma palabra por otros escritores de la misma época. ¡Wow! Para esto, ustedes en su material tienen una hojita, seguramente les imprimieron una hojita, que es un centro canónico teológico. Ustedes pueden verlo. ¿Qué sucede? ¿Qué implica este centro canónico teológico? ¿Qué queremos decir con esto? Que los textos, por ejemplo, nosotros estamos en Lucas y nos dicen que los contemporáneos de Lucas
Ya lo ubicó ahí en la pantalla. Lucas está ahí más o menos bajo el 80. Dice que fue escrito entre el 70 y el 80. Entonces, ¿quiénes son los contemporáneos de Lucas? Mateo, Lucas y Hechos. O sea que yo voy a investigar en esos libros cómo se usaron los mismos términos. Padre, hijo, ¿qué más? ¿Cuáles son nuestros términos teológicos? Bueno, vamos a ir a los términos teológicos, déjenme que los encuentre. Aquí está, Padre, Hijo, y vean, voy a usar materiales más o menos contemporáneos. En este caso puse Marcos porque era un paralelo, pero ahí está Mateo. Se dan cuenta que usamos a Lucas mismo, Mateo, Mateo, muchos usamos Mateo. Por ahí Hechos, ahí está Hechos, Mateo, Hechos. Incluso usamos Judas y vamos a ver en el cuadro donde anda Judas. Bueno, Judas fue escrito más o menos en el año 70, está cerca. En este caso estamos pensando en esos contemporáneos. ¿Por qué? Porque ustedes saben, hay ciertas expresiones que pertenecen a una época y después se dejan de usar. Por ejemplo, nosotros, ¿cuál sería un buen ejemplo para nuestro caso? A veces nosotros no usamos ya palabras que usaban nuestros abuelos. Y bueno, para aquellos que sus abuelos todavía viven, se dan cuenta que de repente tú le entiendes a tu abuelo porque estás acostumbrado a hablar con él. Pero vienen otros muchachos de la calle y vienen a visitarte y dicen, ¿qué dijo tu abuelo? Me acuerdo que una vez un abuelito dijo que iba a ver a los jumentos. A los jumentos. Dice uno, es un término que ya no usamos, decimos burros y ya. Asnos, burros. Pero él sigue usando esos términos. Bueno, está bien. Entonces estamos hablando de cómo se usó entre los contemporáneos y vamos a buscar ahí. Se dan cuenta que no tiene que ser exhaustivo, solamente que nos demos cuenta más o menos cómo lo usaron. Para esto vamos a usar más o menos, vamos a auxiliarnos de una concordancia. Para ese tipo de trabajo nos vamos a auxiliar de una concordancia. Una concordancia nos va a ser muy útil. Hay concordancias que incluso incluyen términos en griego, hay otras que solamente son en español, la que tenga. Incluso puede ser esa concordancia que viene al final de su Biblia, al final de la Biblia, no es el libro 67, hay una concordancia ahí, y si con esa puede auxiliarse y no tiene otra, adelante, eso es suficiente. Luego tenemos, dice ahí, bueno, voy a ponerlo donde se ve mejor, aquí, la analogía de la escritura antecedente. ¿De qué se trata? De relacionar la teología revelada aquí con la teología revelada en contextos anteriores, a los cuales se hace referencia explícita o implícita. Yo he estado revisando este texto y quiero confesar que quizás me quedé corto en mi explicación cuando puse los materiales. Pero vean aquí, simplemente el término padre. Nosotros nos damos cuenta que se había usado en el Antiguo Testamento. ¿Qué estamos diciendo con la teología antecedente? Voy a bajarle tantito a esto, a ver si lo podemos ver completo en la pantalla. Quiere decir que si yo estoy en Lucas, tengo todo eso de revelación, tengo todos los libros del Antiguo Testamento y todos esos libros del Nuevo Testamento. Yo sé que no están en el orden en que aparece en nuestra Biblia, están en un orden cronológico, pero para investigar mi teología antecedente tengo todo eso. Entre más adelante o más en el Nuevo Testamento estamos diciendo que la teología antecedente es muchísima. Yo creo que, me acuerdo que llevé una materia que se llamaba Teología del Antiguo Testamento y nos pidieron un trabajo en Génesis. Ese trabajo en Génesis fue una bendición grandísima porque no teníamos teología antecedente, más que algunos textos del mismo Génesis, pero así mucho trabajo no. Pero ya cuando hicimos trabajos en Malaquías, ustedes pueden identificar, ahí está Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, pues ya teníamos todo el Antiguo Testamento para investigar algún término teológico. Eso pasa también en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento yo tengo el Antiguo Testamento más los términos teológicos
más todos los libros que estén antes de mi libro. En este caso estoy con Lucas y aparte de tener todo el Antiguo Testamento, tengo a primero y segundo Tesalonicenses, Gálatas, primero y segunda Crónicas, perdón, a Corintios, Santiago, Romanos, Tito, Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, primera de Pedro, primera y segunda a Timoteo, segunda de Pedro, Judas, Hebreos, Marcos, toda esa teología antecedente. Pero otra vez, una cosa que quiero aclarar, porque quizás está usted ya asustado, no tiene que ser exhaustivo, solamente use algunos que sean importantes. Solamente algunos que sean importantes. Entonces, ¿cómo se usó el término padre? Bueno, en el Antiguo Testamento se emplea la palabra para designar a los antepasados, al abuelo, al padre, al abuelo, y ahí hay ejemplos. Por ejemplo, es como cuando Jacob habla de su padre Abraham, para decir, bueno, su abuelo, ¿no? La extensión del significado a la paternidad adoptiva está facilitada por el hecho de que la relación entre el niño y el padre es una naturaleza menos directa que la relación entre el niño y la madre. La relación maestro-hijo, maestro-alumno también aparece, ¿verdad? En Proverbios, el proverbista le llama hijo a su estudiante. Otra forma de uso, el título honorífico, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Por ejemplo, llamarle a una persona importante padre, describe lo que es una persona respetada. También es protector, próvido. Por ejemplo, Job dice que eso hacía, era proveerle a la gente. También hay múltiples textos que hablan de Dios como Padre de Israel. Bueno, en el Antiguo Testamento también hay esto. El Nuevo Testamento se refiere al progenitor, también es un título honorífico, un antepasado y también es una referencia a Dios. Muchas veces se usó como referencia a Dios y como referencia a Jesús. Y así, y vamos ahí por el uso que se le va dando. ¿Por qué? Porque queremos ir conociendo cómo se usó este término para estar claros en cómo lo usa Lucas, porque definitivamente ningún autor de la Biblia usa los términos simplemente de manera arbitraria. Ustedes pueden ver ahí, estamos viendo al pie de página, que igual se siguió investigando. O sea, todo esto, todos los términos que usamos y su teología antecedente y todo lo demás, lo seguimos investigando. O sea, no estamos inventando nada, es un trabajo. Hacer un estudio bíblico o un sermón no es solamente sentarse con la Biblia y un papel y simplemente decir, a ver qué se me ocurre, sino es un trabajo que nos lleva a la investigación y el crecimiento espiritual y el conocimiento más profundo de la Biblia. Bueno, ahí tienen ustedes. Nuestro análisis teológico termina aquí.